por ejemplo, ¿en qué referencia histórica tiene el pueblo? ¿Hay alguna referencia histórica en la que podamos, después vamos a ir para el lado de la región a ver qué encontramos, pero ¿alguna referencia histórica que tenga Carrilobo? Bueno, referencia histórica en sí no, o sea, pero sí la región. Sí, la región. La región sí. Bien. La región está ubicada en la zona de Calchín. Calchín, que es una palabra que es decir, o sea, ¿qué es lo que significa Calchín? Para algunos, Calchín significa, es el nombre de una tribu de indios, para algunos. Para otros, los calchines. Sí. Pero al parecer los calchines no eran de esta zona, sino estaban más para el lado del Paraná. Para otros viene de cachi, que quiere decir salado, una palabra quechua. Y para otros viene de los calchaquíes. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el traslado de las tribus calchaquíes hacia Buenos Aires, que los cambiaron de lugar, quedaron 8 familias de calchaquíes trabajando en un campo cerca de Villa Rosario. Y, mejor dicho, ese campo, digamos, está ubicado en la zona de los calchines. Entonces, por eso la gente decía, por ejemplo, vamos a donde están los calchaquíes, los calchi, claro. Pero abreviado, y ahí quedó Calchín. Dicen eso, no se está muy seguro. Es un poco el boca a boca que se fue traspasando con los años. Sí. Y bueno. Ahora, en el camino de las tropas, si uno lee las memorias del general Paz, hay una parte donde cuando él entra en guerra, digamos, el general Paz, el Córdoba entra en guerra con Santa Fe. En esa época las provincias tenían ejército. Santa Fe, con el brigadier López, invade Córdoba. Y hay muchas escaramuzas militares. Y entre esas escaramuzas va a tener, digamos, como escenario la zona de Calchín. Y hay una parte de la memoria cuando dice que el general Paz que se encuentra con partidas del general López en la zona entre Calchín y Los Horros. Y una parte dice, lo perseguí por espacios de tantas leguas, dice, desde los Calchines hasta Los Horros. Y ahí en Los Horros hubo una suerte de combate que no llegó a ser una batalla grande, pero hubo ahí un encuentro militar. En sí, el pueblo, en sí Carrilobo no tuvo encuentros, sino la región. La región, Los Horros está cerquita, a poca distancia de acá. Bien. O sea, que a poca distancia de acá se movieron los ejércitos en la época de la lucha entre unitario y federal. Como personajes reconocidos, tienen un personaje reconocido, bueno, que esta Casa de la Cultura lleva su nombre, que es Carlos Di Fulvio. A ver, ¿qué nos puede contar? A ver. De Carlos Di Fulvio. Bueno, lo que puedo decir de Carlos Di Fulvio era de aquí de Carrilobo, ¿no es cierto? Se fue muy chico de acá. ¿Él nació aquí o vivió de chico? No, nació, tengo entendido, nació acá en la zona. Acá en la zona, y de jovencito se fue y bueno, y triunfó, ¿no es cierto?, como músico. Tiene bueno,
No hace falta que diga mucho porque ya... Seguro. Ya, Pero bueno, él como que ha estado viniendo a Carrilobo. sí. Para, bueno, no me acuerdo si fue algún aniversario o algo de eso. Él como que lleva Carrilobo adentro, ¿sí? Sí, bueno, las composiciones de ellas son, aparte de la calidad, digamos, musical, tiene una calidad poética Muy extraordinaria, hermosa. muy linda. Bien. Claro. Por ejemplo, Carrilobo en esa época, ¿tenía las salidas hacia Sacanta, hacia Calchín como tienen ahora o eran solamente caminos? No, había caminos, pero caminos muy malos. Claro. Caminos muy malos. La suerte nuestra era el ferrocarril, que cuando llovía no podíamos salir, pero cuando caían 4 gotas, no había, si no se puede el ferrocarril, no se podía ir a ningún lado. Pero había líneas colectivas que iban a Córdoba, a Villa María. Bien. Que hoy por suerte Y una época había también una línea que iba hasta Arroyito, por poco tiempo, pero hubo. Que hoy por suerte se está transformando y ya están teniendo sus rutas y van teniendo mejores salidas. Cuando aparece la ruta la inauguración de la ruta fue como la segunda fundación del pueblo, en realidad. Seguro que sí. Bueno, me gustaría que me cuente un poquito de esa historia acerca del doctor Maradona. Sí, el doctor Maradona lo conocí por casualidad, porque yo en esa época, hacía poco que me había recibido ya como profesor en letras, pero había empezado a estudiar historia. Y en la parte en letras, en la carrera de letras habíamos estudiado la literatura indigenista, donde se hablaba de la problemática indígena en América. De los libros que leíamos, planteaba muy bien el problema del indio en los distintos países de América, pero de acá de Argentina era como si no hubiera pasado nada. Como si no existieran acá. Claro, excepto por ejemplo en el caso de la conquista del desierto, ahí es otra historia. Bueno, ocurrió de que fui a una biblioteca y ahí encontré un tratado de filología, escrito por un autor paraguayo. Este autor exponía una teoría, no una teoría, sino algo bien real. Había encontrado semejanzas entre el idioma griego y el idioma guaraní, que eso muy raro, ¿no es cierto? Es rarísimo. Muy extraño. Y bueno, y presentaba un vocabulario en griego y otro en guaraní, y sí, había similitud. Y entonces me pareció muy interesante tratar de investigar sobre ese asunto y tratar de averiguar más sobre el origen del hombre americano a través del idioma, considerando que las lenguas indígenas estaban desapareciendo. Por ejemplo, la lengua que hablaban los Ona, ya hace varios años ya que los Ona se extinguieron y con ellos también desapareció el idioma. No obstante, sé de que hay investigadores que han grabado que algo queda. Que algo queda. Y se me había dado a mí en esa época, yo era muy joven entonces, se me había dado por meterme en las culturas indígenas, en las culturas primitivas. ¿Ser un poquito mochilero puede ser? Sí, y sí, porque de otra forma no podía. Sí. Entonces, cuando salía de vacaciones, tenía el verano, me iba a ver si podía encontrar indios para poder averiguar más sobre las culturas, sobre todo la cultura. Y me puse en contacto con algunos indígenas y cuando en un momento dado tenía la idea de viajar a Paraguay para conocer los indios moros. Y llegando a Formosa,
En esa época, estoy hablando de año 1969, hace muy muchos años, me puse a conversar con unas personas ahí y charlando sobre esta inquietud que tenía yo, me dice, pero si acá, acá dice, en el centro de la provincia de Formosa hay una comunidad indígena muy importante, me dice, están los Pilagas. Entonces me fui a verla. Esa mañana me agarró una lluvia terrible, se me mojó la carpa que tenía, se me empapó la carpa, así que bueno, tuve que hacer un esfuerzo bárbaro para llegar hasta la estación de tren, tomar el tren, que me dejó en Estanilado del Campo a la noche. Un viaje lento. Y me busqué un lugar a donde alojarme, y estuve averiguando sobre la comunidad indígena, y ahí la gente ahí donde yo paraba me dieron las indicaciones, tenía que meterme en una picada en el monte, y ahí no lejos de allí estaba la reducción. Así que bueno, fui caminando a la mañana, me metí en el monte y sentí el ruido de un motor. Entonces veo una picada que venía, le hago dedo, para, y un muchacho joven venía al río. ¿A dónde va? Voy y le digo dónde están la reducción Pilaga. Yo también voy ahí, me dice. Así que bueno, fuimos ahí, estuvimos ahí con los indígenas. Y me preguntó, ¿para qué querés venir acá vos? Me dice. Yo le conté, Claro, que no quería. tengo interés, le digo, en conocer sobre todo, me interesaría saber sobre el idioma. Bueno, y me dice, ¿y vos qué trabajas? Yo soy docente, le digo. Sos docente, sí. ¿Y qué estás parando? ¿Estás parando? Entonces le conté que se me iba a mejor la carpa y estaba parando en un lugar ahí había un bolichito ahí en el pueblo. Entonces me dice, ¿y por qué no vas a mi casa? Dice, yo tengo la casa grande, anda a mi casa, dice. ¿Y vos en qué trabajas? Yo soy el cura del pueblo, me dice. Así que bueno, así que me alojé en la casa de él. Me llevé me llevé la carpa, la puse en el sol ahí para que se secara. Y cuando a la noche nos pusimos a charlar, era holandés él. Y me dice, mira, ahorrate todo el trabajo de ir a conversar con los indios, que va a ser muy difícil para que vos te entiendas con ellos. Acá hay un hombre que sabe una barbaridad del tema, es un antropólogo, que sabe lo que vos le preguntes, conoce mejor que nadie, dice. Y es un médico, vive a la salida del pueblo, me dice. Eso me dijo anoche. Vos mañana te levantás temprano y vas a verlo. Así que ya así me levanté temprano y fui, siguiendo las indicaciones de él, me fui para visitarlo al médico este. Y no encontraba la casa en ningún lado. Entré así, había muchas casas muy humildes, unas casas muy precarias. Y había dos paisanos que estaban arriba de un surqui. Y me vieron que yo andaba medio perdido. ¿A quién buscan? Busco al doctor Maradona. Vive ahí, me dice. Ahí, una casa muy humilde. Ahí. Vivió siempre muy humilde. No, digo yo, esto es tan mal, esto que me decía acaba de vivir un médico. Un médico. Y más que el hombre este me había dicho que tenía ciertos, que era un hombre de prestigio. Claro. ¿Cómo va? Y golpeé ahí, que ahí vive, me dice él. Claro. Entonces golpeé. Y abre la puerta y aparece así un hombre canoso, ¿no es cierto?, bajito, y medio estaba con un bisturí en la mano en ese momento. ¿Qué desea? Me dice, medio cortante. Entonces le digo, mire, yo soy docente, y le expliqué, le digo, docente, sí, y soy estudiante también de historia. Pase, me dice. Entonces en ese momento, justo terminó de hacer un trabajo él. Había un muchacho que estaba, le había hecho una incisión en el brazo, estaba supurando, me había puesto un tarro de dulce batata vacío ahí, y agarraba la cama porque tenía la cama ahí, así que se tenía en el dormitorio. Y bueno, terminó y los despidió el muchacho, y se puso a conversar conmigo, y bueno, al rato era un tipo
fue un hombre con una preparación extraordinaria, un conocimiento tenía y enseguida me dijo, mire, me dice, lo que tú estás haciendo me gusta, está lindo, pero hay algo que no puede dejar de lado, la parte social. La parte social, porque es necesario que si usted da clases, haga saber a sus alumnos las condiciones precarias que está viviendo toda esta gente que también son argentinos. Bueno, y olvidados. Y olvidados. Bueno, conversamos una barbaridad y quedamos en escribirnos. Así que después de la entrevista que tuve con él, mantuve mucha correspondencia. Y entre la correspondencia me envió un trabajo que había hecho sobre idioma Pilagá. Me envió un diccionario que había hecho él. Ahora, qué orgullo para usted haberlo conocido. En ese momento a lo mejor no era... No. Después, cuando estuve, o sea, pasaron varios años, me acuerdo que mi mamá me llamó, venía a ver, dice, están pasando por televisión sobre un médico, que se me ocurre que era donde estuviste vos. Y sí, era él, le estaba haciendo una entrevista televisiva. El doctor Maradona fue también veterano y condecorado de la Guerra del Chaco, una guerra de la cual se habla muy poco, en los libros de texto ni la nombran, pero fue una guerra muy sangrienta que tuvo Paraguay contra Bolivia en el año 1932, que ahí también aprovecharon para probar las armas que después se usaron en la Segunda Guerra. Empezó en el año 1932 y terminó en 1935, me parece. Paraguay contra Bolivia, por el Chaco. O sea que yo llego a Carrilobo para conocer un poco de la historia de Carrilobo y me encuentro con un aficionado, un historiador aficionado, voy a decir, que me va llevando en esta fecha que llegan las fechas patrias, que me va llevando entre caminos reales, postas, también batallas. Qué interesante, sí, qué interesante, Meco, todo lo que usted tiene. La historia de la Guerra del Chaco es interesante y yo les recomiendo un libro que se llama Hijo de Hombre. Y si buscas por internet hay una partecita de la película que se llama Los Choferes del Chaco o Hijo de Hombre, una película que se hizo hace muchos años con muy pocos recursos, que es la única película que se hizo que tiene como fondo la famosa Guerra del Chaco. La que muy pocos conocen. ¿Cómo? La que muy pocos conocen. Sí, es muy poco nombrada la guerra esa, que fue una guerra que sostuvo Bolivia contra Paraguay por el Chaco, donde se sospechaba que había petróleo. Entonces unas empresas comenzaron a tener interés en el Chaco y ahí vino el problema entre la Royal Dutch y la Standard Oil. La Standard Oil apoyaba, si mal no recuerdo, la Standard Oil apoyaba a Bolivia y inventaron un pretexto para ir a la guerra y quedarse con el Chaco. Y la Royal Dutch era inglesa y claro, Argentina se declaró neutral. Claro. Neutral no podía ser, pero se había instalado una antena en Salta y de ahí algunos simpatizantes de la causa paraguaya, porque Paraguay tenía que defenderse, le pasaban información a Paraguay. Paraguay estaba en un país que estaba con muy poco armamento. Bolivia en esa época estaba muy bien armada, tenía aviación, tanques de guerra, y se produjo un enfrentamiento que costó muchas vidas. Es interesante el tema ese. Y ahí el doctor Maradona, en esa época, claro, la guerra empieza en 1932. El doctor Maradona en esa época estaba en Argentina y era uno de los que se había puesto en contra de Uriburu, que era el militar que derrotó, que terminó con la línea, digamos, constitucional, volteó el gobierno de Irigoyen, que era elegido por el pueblo, y se impuso la oligarquía, ¿no es cierto? O sea, era un gobierno militar, y un militar de mano muy dura. La hora de la espada, como había dicho
Leopoldo Lugones. Había llegado la hora de la espada. Entonces, él que se manifestó enseguida en contra del gobierno de Uriburu, no porque pertenecía a un partido político, sino porque lo consideraba ilegal. Claro. Por eso. Y lo empezaron a perseguir. Entonces tuvo que escaparse y se escondió en una isla ahí en Corrientes. Y de Corrientes pasó a Paraguay. Y en Paraguay lo detuvieron porque pensaba que podía ser espía, y cuando supieron que era médico, entonces, miento, lo detuvieron. Y él entonces se ofreció voluntario para el ejército como camillero. Claro. Pero cuando descubrieron que era médico, le dieron grado militar y lo pusieron a trabajar en el hospital en Asunción como director, digamos, del hospital. Así que cuando terminó la guerra tuvo condecoraciones. Le fue mal al doctor Maradona allí porque tenía novia allí y la novia murió ahí en Asunción. No me acuerdo de qué enfermedad era que había contraído. Bien. Bueno, Américo, escritor de varios libros. Aficionado, sí. Bueno, Tampoco soy escritor, o sea, soy aficionado a escribir. Bueno, a ver, díganos el nombre de los libros como para poder buscarlo. Bueno, el primero que hice fue este que está como coautor de Julio Arnau, un gran amigo. Retazos de recuerdos de Carrilobo. Un gran amigo con el cual empezamos a hacer todo esto de Carrilobo. Bien. Después Calchines, Ranchos y Gauchos, eso lo hice después, porque traté en ese libro de rescatar ciertos episodios históricos, porque la memoria colectiva es frágil. Entonces quería salvar algunos hechos históricos. Después Lanzas Rabiosas, Chispazo de Fogones, y después tengo otro libro que es Tiempo de Silencio y Piedra, y una novela, la única que tengo, donde traté de digamos, plasmar en esa novela todos los episodios históricos relacionados con la región. Bien. Pero claro, cuando empecé a hacerlo me di cuenta ahí de que iba a tener que extenderme más, o sea, trasciende la región. Pero bueno, ahí en esa novela aparecen algunos personajes, digamos, que hicieron esto, que no son tomados por la historia, pero que tuvieron gran participación en hechos históricos importantes. Personajes de Villa de Rosario, por ejemplo, personajes que habitaron en su momento dentro de la política. Claro. Me entusiasmó mucho a mí un libro escrito por Sergio Marchetti, que es un escritor, historiador de Río Primero y arquitecto. Este hombre tiene un libro muy lindo que se llama Calchín, y no me acuerdo el nombre ahora. Muy completo, un trabajo muy bien hecho, ¿no es cierto?, que me sirvió a mí de base para muchas cosas que escribí después. Está bien. Bueno, todo esto creo que sirvió para que y se el fuera... último es el último libro que hice. Bien. Sí, y colaboré después con otra gente para hacer otros libros. O Juremos con Gloria a Morir. Bueno, Américo, la verdad que tendría que estar con usted escuchándolo un día entero por toda la historia que puede tener, pero el programa es corto y vamos a tener que resumir un montón. Pero la verdad es que me llevo muchas cosas interesantes, cosas que por ahí no se conocen, y ya, bueno, con este libro que voy a leer y otros más que voy a buscar, seguramente voy a encontrar más información. Sí. Algo que usted quiera dejar como mensaje para la juventud, más que todo, para que no borren un poco las cosas de nuestra historia. Lo que puedo decir es que lean mucho,
que lean, ¿no es cierto? Y que traten de desarrollar el juicio crítico, a través de la lectura, que lean diferentes autores, que vayan comparando, que traten de buscar la verdad. Claro, porque a veces la historia no... Claro, que traten de buscar la verdad. Cuando piensan que la han encontrado es porque la verdad en realidad es un camino que nunca se llega, pero en ese camino, ahí está cuando uno empieza a encontrar cosas importantes.